y exigen estar informados. Y al final del día, esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora, cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas, por CNN Chile. Hoy necesitamos ir más allá, darle una vuelta a las cosas. Ven a darla en Futuro 360. Porque si le damos una vuelta con innovación, podemos extraer, por ejemplo, agua del aire. Y si le damos una vuelta con tecnología, descubriremos cómo utilizar nanorobots en operaciones complejas. O si le damos la vuelta usando la ciencia, podemos sorprendernos o incluso llegar a vivir en otro planeta. Información de hoy que tendrá impacto en el futuro de todos y todas. Futuro 360. Ciencia, innovación y medio ambiente. Para crecer, hay que opinar. Para opinar, hay que estar informado. Y si estamos informados, podemos debatir. Todos los acontecimientos y visiones que marcan nuestra actualidad. Aquí se debate, donde las opiniones son protagonistas. Lunes, 22:30 horas. CNN. Vamos más allá. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad mucho más amigable con la salud mental. La manera en que nos tratamos tiene directa relación con nuestras emociones. Es por eso que en Sanamente nos preocupamos por elevar los niveles de amor por nosotros mismos y por quienes nos rodean y de entregar herramientas concretas para sentirnos mejor. Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas digitales. Alta polarización, especialmente en redes sociales, y la reaparición de la expresidenta Bachelet han marcado la antesala del plebiscito constitucional, que justo en una semana más estaremos analizando con cifras consolidadas. Del pulso y la temperatura de la campaña conversaremos con los diputados Guillermo Ramírez de la UDI y con Alberto Undurraga también, presidente de la Democracia Cristiana. En tanto, la seguridad no cede espacio en la agenda, luego que esta semana 2 alcaldes desafiaron al sistema decretando estado de emergencia comunal en sus territorios. Del tema vamos a hablar con Germán Codina, alcalde de Puente Alto, la comuna más poblada del país. Contingencia a tono con un verano que ya marca presencia. Parte de inmediato Tolerancia Cero. Buenas. Acá. Hola. Francisco, Jorge, don Álvaro. ¿Cómo Álvaro? Alberto, ¿por qué siempre? Álvaro y Guillermo, por cierto. Buenas noches. Te pusiste nervioso. Soy verdaderamente yo. Es que yo vengo a Concepción y estuve con el alcalde Álvaro Ortiz, entonces creí que me confundía. Francisco, parte el programa. Bueno, buenas noches. Estamos a una semana. Y quiero preguntarles un poco de lo que ha sido esta campaña y quiero hacerle una pregunta a los dos. Porque lo que hemos visto en esta campaña, en estos días, en esta semana, es que todo lo que se dijo antes, hoy día se dice lo contrario, tanto en la derecha como en la izquierda. Y entonces la pregunta
para ambos. Primero a Guillermo respecto a la coherencia de haber dicho que el proyecto anterior se necesitaba una que nos una, una constitución que convoque, y lo que están haciendo ahora es una campaña absolutamente divisionista. Y a Alberto le quiero preguntar sobre todos los riesgos que advierte ahora respecto a esta constitución y que no advirtió en la constitución anterior, que tenía muchísimos riesgos. Entonces, coherencia es lo que quiero preguntarle. Primero Guillermo, después Alberto. Bueno, primero buenas noches, Francisco. Buenas noches, Alberto, y a los demás. Mira, la verdad es que efectivamente uno hubiera querido siempre tener un proceso constitucional en que llegáramos a un gran acuerdo, en el que todas las fuerzas políticas hubiesen estado por a favor y cerrar esto de una manera unánime. Yo fui uno de los 8 personajes que les tocó negociar este proceso. Y nosotros llegamos a un acuerdo unánime desde el Partido Comunista hasta la UDI respecto del sistema y respecto de los bordes. Fue un trabajo que duró exactamente 100 días, en donde hubo momentos en que la mesa estuvo a punto de quebrarse, hubo otros momentos más dulces, pero la verdad es que fue muy difícil. Ya, pero hemos llegado a lo que hemos llegado. Sí, y déjame decirte una cosa. Yo, habiendo seguido por lo mismo el proceso muy de cerca, Francisco, me doy cuenta que mientras tengamos una constitución que se pronuncie sobre 2 temas en particular, salud y pensiones, vamos a estar siempre divididos por la mitad. Porque al final, lo que generó el alejamiento de la izquierda respecto a este texto fue que no se va a financiar la salud y no se va a financiar las pensiones con plata de los cotizantes. El tono, ¿se ha sentido cómodo con el tono de la campaña? Esto de una cosa de lo que vota Boric, lo que votamos nosotros, si Boric vota en contra, nosotros votamos a favor. Ese tono no es unificador. Mira, claramente. Sobre el tono uno puede tener distintas opiniones sobre si el énfasis está bien o está mal. Yo creo que lo único verdaderamente exigible de una campaña es que sea veraz. Y así verá. Ya que puede decir, mira, a mí no me gusta que la campaña de él a favor diga que Boric vota en contra. Pero es cierto. Lo que hemos visto en el otro lado, por el lado del en contra, son afirmaciones que no son veraces. ¿Y es cierto que creen que se jodan? No, a mí, bueno, no todo me tiene por qué conocer, a mí ese tipo de lenguaje y ese tipo de aproximación no me gusta. Entiendo que trata de interpretar a una ciudadanía que está molesta, que está enojada, y la lógica del que se jodan es, bueno, los mismos que indultaron, los mismos que tienen la escoba de la delincuencia, educación y qué sé yo, son los que te piden que voten en contra. No, jódanse. Esa es un poco la lógica. Ahora, yo prefiero mantener las formas porque la amistad cívica o la necesidad de llegar a acuerdos no termina acá. Alberto, y la política es una carrera larga. Ahora, de los riesgos que no advirtieron en el proyecto anterior, le quiero preguntar si se arrepiente de haber votado apruebo en... No, sí advertimos los riesgos, Francisco. Tanto así que... Pero votaron a favor. Claro, pero yo era apruebo en ese tema. Bueno, yo era de un equipo de personas que lo que planteábamos era aprobar para reformar. Y yo creo que ahí hay que hacer un aprendizaje. Hay que hacer un aprendizaje. La ciudadanía dijo, mire, ¿sabe qué? Si esto no es fruto de un acuerdo, no me venga con que hay cosas buenas y la otra las va a reformar. Porque eso es lo que planteamos, ¿no? Hay cosas buenas, pero hay cosas que no nos gustan y queremos reformarlas, y por eso decíamos aprobar para reformar. Y ese aprendizaje aplicado ahora, dice, mire, ¿sabe qué? Esto no fue fruto de un acuerdo. Claramente no ha sido fruto de un acuerdo. Inicialmente hubo un acuerdo en una comisión experta, unánime, sin embargo, después con 400 enmiendas, el Partido Republicano lo que hizo fue desnaturalizar ese texto de acuerdo y finalmente lo que hay es una propuesta que es más bien una propuesta de gobierno. Y el aprendizaje, solo para terminar con el aprendizaje, quiero preguntarle si es que Chile estaría mejor si se hubiera aprobado el proyecto anterior. Si se hubiera reformado después de aprobar, sí. Si hubiera quedado en sí mismo, probablemente no. Pero es una pregunta muy retórica, porque la verdad que tiene que ver con lo que fue el pasado y no hay manera de saberlo si se hubiera aprobado esas reformas que nosotros proponíamos o no. Pero en este caso uno dice, bueno, ¿qué aprendizajes hacemos respecto a ese proceso? El anterior no fue fruto de un acuerdo. Este tampoco fue fruto de un acuerdo. Hay algunos que plantean, no sé si es el caso de Guillermo, pero algunos que plantean, dicen, ¿sabe qué? Que se vote a favor y después reformamos algunas cosas. Eso la ciudadanía ya lo rechazó en septiembre del año pasado. Entonces, a partir de ese aprendizaje uno dice, ¿sabe qué? Esto no fue fruto de un acuerdo, tiene un conjunto de elementos que no nos gustan, tiene un conjunto de retroceso de derechos y finalmente hay una imposición de un programa de gobierno en varias de las materias, ¿no? Y a propósito de eso, entonces nosotros decimos, ¿sabe qué? Es mejor estar en contra. Y es bien notable en el caso nuestro, nosotros antes de tomar la decisión institucional, le pedimos a nuestros y nuestras constitucionalistas, que algunos habían estado por el apruebo, otros habían estado por el rechazo. Era riesgosa esa petición, pero unánimemente nos señalaron, ¿sabe qué?
hay que estar en contra, esto no es bueno para Chile. Alberto, Guillermo, buenas noches. También una pregunta breve para los dos. Guillermo, yo tengo a lo menos la sensación de que tanto en la campaña anterior como esta ha estado plagado de inexactitudes, incluso de incorrecciones desde el punto de vista comunicacional. Lo que a mí un rato me extraña es que ahora ocupen, como decía Francisco, el mismo argumento que ocuparon los perdedores la vez pasada. Ustedes se quejaron amargamente de cómo la apruebo no solamente no hizo ninguna autocrítica, sino que justificó su derrota en suponer que esto había sido básicamente una campaña de desinformación, las famosas fake news. Criticaron, entre otras cosas, y con razón me parece a mí, a Irine Camarano, por decirlo, en un foro internacional. Y yo no recuerdo, francamente, a la gente de tu sector que con videos como el que alguna vez vimos, que incluso protagonizó José Antonio Kast, de que si tienes 2 casas te van a quitar una, es saltar estas cosas por delante. A propósito de la autocrítica que tú mismo haces, ¿no sería mejor revisar las cuestiones de tono más que empezar a anticipar que la posibilidad de una derrota tiene que ver con una campaña de desinformación, como si los ciudadanos fueran tontos? Mismo argumento que ocuparon hace 6 meses atrás. Lo que pasa, estimado Pirincho, Jorge, perdón por mantener las formas aquí. Las formas son flexibles. Pirincho, entonces. Lo que pasa es que hay una cosa que tu argumentación no considera, que pudo haber ocurrido que en este caso hubiera más fake news que la vez anterior. O sea, eso es posible, ¿no? Puede ocurrir que en un proceso haya más fake news que en otra. Cuando yo veo el video ayer de la presidenta Bachelet, por ejemplo, lo vi ayer o antes de ayer, claro, hay cosas que son discutibles. Yo estoy absoluta, total y completamente convencido de que el quién por el qué no cambia la naturaleza del aborto en 3 causales. Entiendo que puede haber gente que opine distinto. Me parece válido y discutámoslo. Pero decir que esta Constitución se preocupa menos de los delitos como abuso y qué sé yo que van a sufrir las mujeres, ¿de dónde saca eso? Cuando dice que las farmacias no van a poder vender condones, uno dice, pero si la objeción de conciencia institucional se discutió en el Consejo, se aprobó en primera instancia y después se borró en la comisión mixta. O sea, no está. Entonces uno dice, bueno, hay cosas que son discutibles y yo puedo decir, yo considero que es falsa esta aprehensión de que el aborto en 3 causales está bajo amenaza. Pensamos distinto y entiendo el argumento. Hay un esfuerzo por construir un argumento. Pero las otras cosas no hay esfuerzo ni siquiera por construir un argumento. O sea, es derechamente una falsedad. ¿A ti te parece que en esta campaña, en general, ha habido más falsedades de las que se instalaron en la pasada? Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, el tema Papito Corazón. Dicen, como los fondos van a ser tuyos, porque la Constitución lo establece, entonces no van a ser... Oye, cualquier persona que haya estudiado Civil 1 sabe que solamente te pueden embargar aquellas cosas que son tuyas. De hecho, generalmente los deudores piden prohibición de enajenación, que no pasen a manos de otras personas los bienes, porque para poder pagarse tienen que mantenerse en calidad de propiedad del deudor. Pero los acreedores piden eso. Okay. Entonces, si tú dices que los fondos de pensiones son de propiedad del trabajador, eso permite que se puedan embargar. Si no fueran de su propiedad, no se podrían embargar. O sea, fortalece el derecho que tienen las mujeres y los niños de recibir alimentos. Entonces, todo ese tipo de cosas, mañosa, torcida, que lo que buscan es simplemente desacreditar un texto que no es que no les guste por esto que estamos conversando. No les gusta porque al final, como yo decía al principio, nunca nos vamos a poner de acuerdo en un texto que se meta en el tema de pensiones y salud. Jorge, antes quería preguntar, Alberto, me dejas hacer un punto sobre lo que tú decías. Tú decías, ¿dónde ve la presidenta Bachelet esto de que no se va a poder tener defensoría gratuita para los delitos relacionados con el abuso a mujeres? Yo coincido en que ninguna parte dice que no se va a dar, pero es cierto que se establecen jerarquías distintas. Artículo 16, número 6, letra C. La ley señalará los casos, esto es la propuesta de la nueva Constitución a todo esto, porque no lo dije antes. La ley señalará los casos y forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuita a efecto de ejercer la acción penal, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas. Es cierto que no dice solo en esos casos, pero le da preferencia a esos casos por sobre otros delitos, como los que tienen que ver con las mujeres. Entonces tal vez sería más justo decir, no es que diga que no va a haber defensoría para las mujeres, pero sí establece claramente el especialmente en esos delitos como si fueran más importantes que otros que nos pueden afectar a las mujeres. Lo que hace ese artículo... Estoy leyendo lo textual. Sí, lo que hace ese artículo de la Constitución, y agradezco que lo leas porque permite tener una discusión sobre el texto,
es que cuando se legisle sobre la defensoría de las víctimas, porque aquí supongo que estamos todos de acuerdo en que no podemos transformar la Constitución en un programa de gobierno con detalles, nadie quiere una Constitución de 1500 artículos, entonces se lo deja la ley. Suponíamos Y que lo que- estábamos de acuerdo en Sí, eso. Bueno, está bien, efectivamente. pero lo que pasa es que acá palos por Quiroga, pues palos por Quiroga, porque te dicen, no aparece tal cosa, y después te dicen, es muy larga, entonces uno dice, Es que bueno, podría ¿en no qué aparecer quedamos? nada, pero justo Está aparecen bien, algunos entonces, delitos y otros pero no. pero lo que dice el artículo básicamente es, mire, cuando usted legisle sobre la defensoría de las víctimas, estos delitos tienen que llevarle defensor. Eso es todo lo que dice. ¿Y los de las Ahora, mujeres? ¿cuál es la lógica en la que Alberto va a estar de acuerdo, yo voy a estar de acuerdo y probablemente todos en la mesa estemos de acuerdo? Que uno tiene que partir por darle defensor siempre a los delitos más graves. Es más Y grave ahí está entonces femicidio, que- ahí están las violaciones. están nombrados aquí. Ahí está bien, pero al final se deja al legislador. Lo que está diciendo ahí es no se olvide de estos delitos. Y por Ojalá lo no se tanto, olvidaran de los de las mujeres también. ¿Cómo? Ojalá no Alberto. se olvidaran de los de las No, mujeres porque también, cuando pero- se legisla, ok. insisto, ahí no dice homicidio. ¿Te cabe a ti alguna duda de que cuando asesina a una persona la familia no va a tener derecho a un defensor? O sea, decir, no, ustedes no. Hablemos después de la defensoría. Después hablemos de eso. Alberto, una pregunta más específica para ti. No debe ser fácil ser presidente del Partido Cristiano. Nunca ha sido fácil, pero me imagino que menos ahora. Destacados militantes de su partido, como un expresidente de la República, anuncian públicamente una decisión distinta a la que institucionalmente suscribe la Falange. Y buena parte de lo que fue ese mundo, expresado hoy día en movimientos como Amarillo, como Demócrata, de los ex democristianos, la mayoría de ellos suscribe también una opinión distinta. Quiero preguntarle por eso, pero sobre todo quiero preguntarle algo que creo que dijo Eugenio Tironi y que tiene que ver con una cierta virulencia respecto de muchos de esos ex militantes, no solamente respecto de los gobiernos de la ex nueva mayoría o incluso del propio Partido Cristiano, es decir, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Y que hay un quiebre en lo que antiguamente ustedes llamaban con algo de orgullo la fraternidad demócrata cristiana. Jorge, ¿me permites 2 minutos antes referirme a lo que decía antes Guillermo, ¿no? Yo creo que cuando en una constitución se cambian palabras o se omiten palabras, la verdad que uno puede pensar que es un error o que hay una intención, pero en cualquiera de los dos casos tiene efectos. El qué y el quién es distinto, porque si hubieran querido dejar las cosas exactamente igual, mantienen el qué. Respecto a lo que leía Mónica recién, si hubiesen querido darle jerarquía a los delitos que afectan a las mujeres, lo habrían puesto. Entonces, y hay varias palabras de contrabando también en materia penal, cuando además de expresamente se señala, precisamente, probablemente pensando en cosas que tienen que ver con la superintendencia, y de pasada esa pifia pone en riesgo la persecución penal del narcotráfico, aquellas cosas que están en reglamento. Uno dice, oye, mira, hay varias pifias por palabras de contrabando. En materia de pensiones, cuando se dice, la verdad que estamos hablando de libertad de elección, por supuesto, yo también estoy por la libertad de elección, por las inversiones, por supuesto, pero también la administración, la palabra administración de contrabando apunta a sostener el sistema de FP. Entonces, la verdad que hay un conjunto de materia en esa, yo no te interrumpí, que hay un conjunto de palabras u omisiones que marcan posición. Entonces, cuando la presidenta Bachelet se refiere a ello, está dando su convicción respecto a los riesgos que tiene cada una de esas omisiones o cada una de sus palabras, y particularmente en retroceso en derechos de la mujer. Respecto a la democracia cristiana, nosotros resolvimos con un 92% de apoyo. Se llaman juntas nacionales, que son estos grandes convenciones con representantes desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, y un 92%, no la vez anterior que fue peleado, un 92%, y con bastante tranquilidad. ¿Por qué? Porque antes de ello, el grupo, lo había dicho anteriormente, el grupo de constitucionalistas, que algunos habían estado por el apruebo, otros habían estado por el rechazo, la verdad que todos nos dijeron en contra. Y ese 92% es bien decidido. Yo vengo llegando a Concepción, estuve en distintas actividades en Concepción, en Penco, por la campaña en contra, apoyando a nuestros candidatos alcaldes. Es que y esa es alcaldesas justamente la partiendo. pregunta. Si es tan decidor, ¿qué ocurre o cómo se administran las disidencias y cómo se explica este nivel de virulencia de ese gran mundo ex-democristiano que hoy día ya lo había hecho la vez pasada, ahora está nuevamente al frente, pero con expresiones que no hubieran ocupado ni
con sus peores adversarios hace 5 años atrás. Bueno, para eso tienes que invitarlo a ellos, ¿no? Para que te señalen por qué son así de virulentos. Pero en lo que a mí respecta, la verdad que a mí no me interesa andar peleando con ellos. A mí lo que me interesa es que nuestro espacio político, la centroizquierda, transformaciones con responsabilidad, transformaciones de libertad, transformaciones valorando la gradualidad, se consolide, volvamos a recuperar ese espacio político, que tengamos el próximo año un buen resultado en las municipales y regionales, que en el futuro volvamos a aspirar a estar en el gobierno en una coalición de centroizquierda y en lo inmediato, de aquí al domingo, que el en contra tenga un buen resultado. En eso estoy enfocado más que en pelear por lo que digan algunos. ¿Y le hace algún daño al Partido Cristiano que un expresidente de la República, militante de ese partido, exprese una decisión distinta al 92% que tan contundentemente lo decidió de manera distinta? A ver, es un expresidente de la República, por supuesto que es una persona importante, alguien al que además le tenemos afecto, cariño y admiración por lo que hizo en su gobierno. Tiene un rol hoy día también en la sociedad, toda vez que sigue representando al país en distintas cosas que tienen que ver con el Asia-Pacífico. Él abrió el país hacia el Asia-Pacífico. Mira, le tenemos cariño, respeto, pero en esto es muy minoritario su opinión respecto a la opinión general de la democracia cristiana. ¿Sancionado el presidente Frey? No, yo creo que no. Porque hubo un recurso presentado por militantes para que pasara al Tribunal de Ética. Digamos. Claro, mira, en los partidos políticos cualquier militante puede presentar un recurso, por lo tanto eso es absolutamente incontrolable en 30.000 militantes. Sin embargo, a mí no me parece, porque toda vez que si la vez anterior se instauró que la libertad de conciencia existía y no fueron sancionados aquellos que expresaron opinión contraria, salvo aquellos que estuvieron en campaña, ¿no? La verdad que no tiene ningún sentido, creo yo, sancionar a alguien que expresa una posición distinta en el marco de la libertad de conciencia. Igual yo no sé qué tanto, pero da lo mismo, no sé qué tanto si la libertad de conciencia no puede expresarla después, pero en fin. Una pregunta antes de hacer la pregunta que quedó pendiente a Guillermo. ¿Cuánta gente de los 30.000 militantes votaron en esa consulta? Nosotros tenemos un sistema de democracia representativa y por lo tanto los que votan habrán sido 300 algo, que son los delegados, o sea, como el 1%. En la Junta Nacional. Pero créeme Mónica, que contrariamente a la vez anterior, donde efectivamente había una fricción en cada una de las comunas, no hay ninguna está fricción. Bien, pero no fue un militante un voto. De acuerdo, pero si los partidos en cada una de sus decisiones tienen que tomar las decisiones por un militante un voto, la verdad que se hace impracticable. Esta es un poquito importante, digamos, una constitución. Claro, pero la verdad que los plazos lo hacían imposible. Si el día 7 está el texto de la Constitución y el día 14 hay que estar con la publicidad en el Consejo Nacional de Televisión, es imposible hacerlo de una forma distinta. Tanto así que ningún partido lo hizo así. Guillermo. Por lo tanto, solo decirte que cuando hablamos de este 92%, créeme que es bien representativo. Era solo para situar, el 92% de los 300 que votaron. Sí. Guillermo, estamos hablando justamente de la Defensoría, la creación a nivel constitucional de la Defensoría Pública. A mí no me cabe ninguna duda que las víctimas hoy día no tienen el apoyo que requieren de parte de la Fiscalía. Pero quiero ver qué me dices tú de este planteamiento de un centro de estudio. Dice que el sentido de la justicia penal no es un ofensor o un victimario contra una víctima, sino que es el Estado contra ese victimario, porque a todos nos debiera ofender la infracción legal. Gracias. Dice, aunque la intención es destacable, no parece adecuado ni desde un punto de vista jurídico ni político crear un nuevo organismo público, sino que más bien mejorar la institucionalidad vigente. Sin embargo, lo lógico es hacerlo dentro del marco institucional que ya existe y no invertir recursos en un nuevo organismo público como la Defensoría Penal. Y dicen que además, al establecerlo a rango constitucional, sin establecer la Defensoría Penal Pública a rango constitucional, podríamos ser incluso demandados ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, voy a responder tu pregunta en conjunto. Voy a hacer un comentario de verdad, 30 segundos lo que decía Alberto, ya que nos invitaron juntos, supongo que es para que interactuemos y podamos discutir un poco también. Mira, Alberto nombra tres cosas. Nombra el tema de la narcoconstitución, como lo han dicho algunos. Yo no la Sí, está bien, tú lo has dicho así, que bueno, que porque lo encuentro increíble. El tema del qué y el quién, y el tema de la administración de los fondos de pensión. En el tema de el problema que se podría generar en la persecución del narcotráfico, déjame decirte que la norma que se critica fue aprobada por la unanimidad. No solamente de los consejeros, sino que también de los expertos. Y que lo que hace la ley penal es
tipificar conductas. Y lo que se pide es que sea precisa la conducta. Cuando hablamos de sustancias, la sustancia no es una conducta y por lo tanto no hay ningún problema en remitirse al reglamento cuando se trate de establecer el tipo penal. Sobre el tema el qué y el quién, tú dices, el cambio de palabras tiene efecto. Entonces la pregunta obvia es, ¿y por qué cuando en el comité de expertos, al final, la comisión mixta, nosotros votamos a favor de volver al qué, fue la izquierda la que se opuso? ¿Se opuso por una táctica electoral o se opuso porque consideraba que no había ningún tipo de diferencia? O sea, es inexplicable que sea la izquierda la que se haya opuesto en el proceso a volver al qué y dejar el quién. Entonces, también tienen que hacerse cargo de eso. Y respecto al tema de la administración de los fondos de pensiones, ahí sí tenemos una diferencia, pues esa sí es una diferencia. Nosotros en la Constitución lo que planteamos y lo que finalmente se aprobó en el texto constitucional es que los chilenos tengan la opción de elegir quién les administra, tú tienes razón, sus fondos de pensiones. Y agrega el artículo que pueden ser entidades públicas o privadas. Y nosotros creemos que eso es lo que quieren los chilenos, poder elegir. Y ese es justamente el punto, como yo decía al principio, que nos va a alejar siempre, que va a impedir que lleguemos a una constitución de consenso. Okay. Porque para la izquierda, en materia de salud y pensiones, el sistema tiene que ser distinto, no tiene que ser un sistema como el que queremos nosotros, donde se pueda elegir. Y respecto a lo que... Retomo para que quede claro, Centro de Estudios que dice, la intención es buena, pero debiera ocuparse la institucionalidad que ya existe, porque es el Estado a través de la Fiscalía el que va en contra del delincuente. No crear una nueva, no invertir recursos públicos en un nuevo organismo público y además que como lo ponen a rango constitucional, en cambio la Defensoría Penal Pública no, nos pueden demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Te parece razonable esto? Mira, desde la perspectiva estrictamente, yo como abogado, desde la perspectiva estrictamente del debido proceso, la afirmación es correcta. El espíritu de un proceso es, sobre todo los que son de acción pública, es el Estado que nos representa a todos contra aquella persona que cometió un crimen. Pero muchas veces, cuando hablamos de política, uno tiene que hacerse cargo también no solamente de lo estrictamente jurídico, sino que también de lo que es político. Y está lleno de ejemplos de cosas que uno podría decir que son innecesarias, pero aquí dicen que pero que no es que nos pueden demandar ante la Corte Interamericana. No es verdad, porque y dicen además que debería ocuparse de la institucionalidad que ya existe. ¿Sabes quién dice esto, Guillermo? La Fundación Jaime Guzmán. Está bien, bueno, yo no sabía, pero lo que te quiero decir es que del mismo sector me podría decir eso antes. Está bien, pero qué bueno que dije que estoy de acuerdo con la perspectiva del debido proceso. Sí, pero correcto. Lo otro dijiste que no era verdad lo que está diciendo la Fundación Jaime Guzmán. No, digo que desde una perspectiva hay dos cosas distintas, política pública y política. Desde una perspectiva de política pública, yo no sabía que era la Fundación Jaime Guzmán, lo dije, eso es correcto. De una perspectiva política se queda una pata coja, la gente necesita a alguien que los oriente. Está bien, pero aquí dice que nos pueden demandar y tú dices yo creo que eso no es verdad. Yo creo que eso no es correcto, no sé cuándo será eso, pero año 2010. Ya, desde 2010, 13 años atrás. No ha cambiado, que sigue estando ahora a nivel constitucional esta nueva defensoría, en cambio la penal pública no. Habrá que el riesgo se mantiene. Me imagino que el documento es extenso y habrá que estudiar cuáles son las razones por las cuales nos podrían demandar ante la Corte Interamericana. Porque uno está en rango constitucional y el otro en rango legal, que hay disparidad de procesos, disparidad de condiciones. Es que el Ministerio Público también está en la Constitución. Entonces, no habría disparidad en este texto en que ambas están en la Constitución. Sí, porque la defensoría de quienes defienden a los delincuentes tiene rango legal y esta otra defensoría tendría rango constitucional. La que defienda a los delincuentes. La Defensoría Penal. Tiene rango legal y esta otra constitucional. Está bien, pero al final... Digo, busqué a alguien que no fuera un bolchevique, digamos, diciendo este argumento. Y lo dije desde el principio y menos mal que lo dije porque me sacaste a la Fundación Jaime Guzmán, yo no sabía que era la Fundación. Desde una perspectiva de política pública tienen razón, pero no hay ninguna duda que una perspectiva política no tienen razón. Dicen que no y sobre está el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que leer la argumentación porque yo no veo cómo eso podría ocurrir. Hay países en el mundo en que tienen defensoría de las víctimas, a veces en un ombudsman, a veces en un órgano más bien colegiado y no han tenido problemas con tribunales internacionales, pero insisto, habrá que ver la argumentación. Después te lo mando si quieres, que dicen que no hay que invertir recursos en más recursos en este nuevo organismo público. Ok, hecho el punto. Pero no me tomes examen de materia que no hemos pasado. Si al final tú tienes ahí un documento que yo no he podido leer y me estás pidiendo una opinión sobre... Dice, lo único lógico es hacerlo dentro del marco institucional que ya existe y no invertir recursos en un organismo público. Está bien. Es una opinión, pero es una opinión. Déjame hacerte una pregunta que probablemente forma parte de una serie de las frases que han salido acá. A ver, tú debes tener la cifra. ¿Me puedes decir, por favor, más o menos cuántas personas en Chile tienen libertad para escoger el colegio de sus hijos? Perdón, estoy hablando de lo siguiente. El colegio que les gustaría que sus hijos estuvieran. Esa es libertad. ¿Cuántas más o menos en porcentaje?
Yo podría asumir que todos aquellos que tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados o privados eligieron. Probablemente sí. Sí. Eso deja más o menos a cerca del 70% de la población sin posibilidad de elegir un colegio. Tienen que escoger el colegio que tienen más cerca a la casa o el colegio al que pueden llegar y no. Y sin embargo se hace un aspaviento gigantesco respecto de la libertad de educación como si fuera un hecho. Te hago la misma pregunta para la salud. ¿Cuál es la posibilidad de elección que tienes tú de tener una buena salud, que eventualmente si tienes una enfermedad grave, tengas toda la tecnología necesaria puesta a disposición? Yo te digo, es cierto, no tenemos todas las cosas, pero las desigualdades del país, las desigualdades entre la población se basan en este tipo de cosas, se basan en justamente qué tengo yo derecho a poder hacer en materias que efectivamente me joden la vida, ya que el joder es la palabra mantra, ya, me joden la vida si es que ya dijo que no le gusta. Sí, por eso, no, pero eso, ¿por qué no está reflejado en una nueva constitución? A ver, el problema que tú planteas es un problema real, sí, y así están las cosas hoy. ¿Sí? Ese es un problema de hoy. Eso es como que si tú hicieras, eso no era así hace 20, 30 No, años. lo que estoy diciendo es que habrá que explicarle con la Constitución actual cómo se resuelve ese problema a Alberto, que es el que quiere mantener la Constitución actual. Ese es el problema hoy. Lo que nosotros estamos proponiendo con la nueva Constitución en materia de salud, por ejemplo, es un plan único, garantizado, universal de salud, en donde las personas sí van a poder escoger. Cada uno va a poner su 7%. Tú vas a poner el tuyo, que puede ser más alto que el de otra persona, más bajo que el de otro, dependiendo de los ingresos de cada uno. Eso va a ir a un pozo que te va a permitir a ti, como usuario, porque hablo en ese sentido, de ese pozo, tú vas a poder elegir si es prestador, es privado o público. Entonces, lo que hace el nuevo texto constitucional es sí permite que las personas puedan elegir todas quién presta la salud. Ahora, ¿qué va a pasar? Una persona que vive en Cochrane, donde no hay una clínica privada, va a elegir, obviamente, que lo atienda en un hospital público, en un consultorio público. Pero tú sabes cómo opera esto. Al final, cuando empiezan a haber más opciones para la ciudadanía, empieza a haber también más opciones desde la perspectiva de la oferta. Van a empezar a aparecer nuevos centros de salud. Déjame preguntarle Entonces, sí, efectivamente, Alberto, el diagnóstico que tú tienes es correcto y eso es lo que ocurre hoy y lo que la Constitución está intentando resolver. Yo quisiera también emplazar en ese sentido, Alberto, porque ustedes dicen rechazar. Pero después de rechazar, ¿qué? Decía, efectivamente fue no responder el emplazamiento que hace Guillermo. Los problemas que tenemos ahora, si nos vamos a quedar con la misma Constitución, vía Constitución claramente no se van a resolver. Pero no solo eso, a mí no me queda tan claro este argumento que dabas antes, Alberto, en el sentido de que antes estuviste por aprobar para reformar, pero ahora no se puede, porque la gente, dices tú, dijo antes que como no fue fruto de un acuerdo, entonces no. Pero podrían haber hecho un acuerdo con los contrarios o intentarlo al menos. Pero que lo intentamos, por supuesto. No, vete. Un acuerdo para aprobar ahora, una vez ya hecho el texto, ahora, y reformar ciertas cosas. Porque si uno ve la lista, lo que iban a reformar en la anterior es una lista no solamente de cosas de forma, eran cosas de fondo. Entonces... 2 minutos de réplica antes de contestar la pregunta. Siempre atados posponiendo la respuesta a la Mónica. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que sobre la libertad de elección en pensiones. Yo estoy de acuerdo con la libertad de elección en pensiones. Y que cada uno elija quién le invierte sus fondos. Pero yo digo que hay palabras de contrabando. La palabra de contrabando es que además de inversión, hablan de administración. ¿Qué significa eso finalmente? Que cualquier sistema que signifique dividir hoy día la industria, que es algo que se plantea y que puede ser más eficiente, incluso algo similar al fondo cesantía, con este esquema no sería constitucional. Porque ¿qué es un sistema en que tú divides y tienes el fondo cesantía haciendo la administración y distintos gestores de inversión para que cada uno tome su decisión? El fondo de cesantía lo que hace es un sistema similar al fondo de cesantía, que haga una administración global, licitado, incluso privado, lo que hace es generar eficiencia y traspasarle esa eficiencia a la gente, no como hoy día tiene la AFP, que generan eficiencia, sin embargo las capturan ellos. Entonces, esto queda fuera, y la palabra de contrabando no es libertad de elección, yo estoy de acuerdo. La palabra de contrabando no es inversión, yo también estoy de acuerdo. La palabra de contrabando es administración. Y lo mismo respecto al tema penal. Si el tema penal, esto no tiene que ver con el origen, Guillermo, esto tiene que ver con los efectos.
Yo no soy abogado, no soy experto en derecho, sino que son profesores de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, no es gente de la extrema izquierda, que dicen, ¿sabe que se pone en riesgo la persecución penal en materia de narcotráfico? Son ellos. Alberto, son ellos. Quiero retomar la pregunta, porque se nos está acabando el tiempo, y quiero retomar la pregunta de Mónica y sumarle un punto, que en el fondo, respecto al cierre de este proceso, quienes están en contra en un principio dijeron, en este gobierno no va a haber un tercer proceso. Luego se habló de las vacaciones constitucionales, que varios expertos de la izquierda hablaron de vacaciones. Yo no sé qué significa vacaciones. Un mes, un año, 2 años, etcétera. Y después el senador Quintana dice, no, hasta el 2030 comprometámonos. Yo quiero preguntarle a usted, como presidente del Partido Demócrata Cristiano, y a propósito de lo que le preguntaba Mónica, si gana el en contra, ¿qué es lo que viene después? Mira, el proceso se cierra el próximo domingo independiente del resultado. No, pero ¿qué significa cerrar el proceso? Este proceso se cierra, si gana el a favor, vamos a tener una nueva constitución, con todas las pifias que hemos dicho, pero finalmente el pueblo de Chile habría decidido eso. Si gana el en contra, ya 2 veces el pueblo de Chile estaría rechazando las propuestas que se le hacen. Por lo tanto, yo creo que cualquier cambio, o cualquier modificación que se haga a nivel constitucional, tiene que ser con la constitución vigente a través de reformas constitucionales. Punto. Pero ¿qué es lo que necesita Chile para adelante? Chile necesita una temporada de acuerdos. Esto no ha tenido dividido, no ha tenido peleando. En algún momento tuvimos una luz de esperanza con la comisión experta que generó un acuerdo, pero necesitamos temporada de acuerdo en pensiones, temporada de acuerdo en seguridad. Eso está claro, pero yo quiero preguntarle hasta cuándo usted se compromete, así como el senador Quintana dice, yo me comprometo hasta el 2030, ¿hasta cuándo se compromete usted a no iniciar un tercer proceso? Mira, no sé cuáles son las fechas. La verdad que a mí lo que me parece es que si 2 veces seguidas el pueblo de Chile rechaza, este proceso queda totalmente cerrado. Y esta es la Constitución, entonces. Y es la Constitución que tenemos, y tenemos que entonces mejorarla a través de reformas constitucionales. El problema, Francisco, es que la izquierda no se ha puesto de acuerdo qué significa por ahora. Porque su carta de compromiso, cuando dicen que no van a abrir un nuevo proceso constitucional, dicen por ahora, sin dar un plazo, porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la tesis de Francisco Vidal es que el por ahora es durante este gobierno. Mi respuesta sería la media gracia, pues si no tienen mayoría, pues era que no. Pero bueno, él lo que dice es al menos por este gobierno. Mira, las 2 opciones son malas, Francisco. Si es que si quieren abrir un nuevo proceso, la gente no lo quiere. Y si quieren dejar las cosas como están, vamos a seguir como estamos. Alberto dice, y tampoco creo que sea bueno quedarnos como estamos. Alberto lo que dice es que quiero una temporada, de acuerdo, yo también la quiero. Pero tenemos 22 partidos en el Congreso, ahora nos notificaron que van a ser 23, Rojo Edwards, y así es imposible llegar a acuerdos, es materialmente imposible. Si no nos hemos puesto de acuerdo en 10 años en cosas como sala cuna, 13 años respecto de defensoría de las víctimas, en fin, y una serie de cosas, para que hablar de pensiones y tantas otras, salud, desde el primer gobierno del presidente Piñera, que está el proyecto ahí sobre el Plan Universal de Salud, no va a ocurrir con 23 partidos. Y lo que hace la Constitución que estamos proponiendo no solamente reduce el número de parlamentarios para que sea más fácil llegar a acuerdos, sino que, dependiendo a quién le preguntes, te dicen que de 23 partidos vamos a bajar a 6 o vamos a bajar a 8. Entonces, yo le digo a Alberto, y se lo digo sin ironía, esta Constitución permite abrir una temporada de acuerdo. Mantenerlo con lo que estamos no es posible. Hay un conflicto de interés, además, en modificar el sistema político cuando somos los parlamentarios los que hacemos esas modificaciones. Ahí, Guillermo, tengo una duda y quería preguntarle a los dos lo más breve posible respecto a una de las consecuencias de que gane la opción que cada uno está apoyando. Tengo la duda de que si gana a favor haya un espacio, lo menos en el corto plazo, para acuerdos importantes con el gobierno. Primero, porque una tercera derrota del Ejecutivo lo deja en una posición extremadamente compleja. Segundo, porque tú sabes mejor que yo que probablemente el Congreso tendría que abocarse, entre otras cosas, a aprobar más de 30 textos legales para habilitar el proceso constitucional, y algunas de las cuestiones que dejaría la propuesta en caso de que gane a favor interrumpen de manera bien radical algunas conversaciones, como por ejemplo la de pensiones que ha estado puesta sobre la mesa, es decir, el hecho de la propiedad no solamente de los fondos, sino la referencia a las cotizaciones pudiera ser discutible, que un porcentaje de la cotización adicional no fuera la cuenta individual, haciendo no solamente inconstitucional este proyecto, sino que incluso el que en su momento presentó el expresidente Sebastián Piñera. Y para Alberto también muy preciso, si gana el en contra, como es la opción que ustedes están apoyando, estamos todos de acuerdo en que, sin embargo, tenemos un grave problema en el sistema político, que podremos discutir si se resolvió o no con este texto.
¿cómo avanzamos ahí? A través de reformas en el Congreso, los propios parlamentarios, los propios senadores, a reformar un sistema político que los afecta directamente. Muy breve, dos ideas. La primera, en materia de acuerdos, en materia legislativa, todos los chilenos saben que nosotros perdemos en el Congreso mucho tiempo discutiendo de cosas que le importan a pocos y se meten en el congelador cosas que le importan a muchos. Puse algunos ejemplos hace 2 minutos atrás. La Constitución, es cierto que si se aprueba vamos a tener que aprobar varias leyes para habilitar la Constitución, pero son leyes justamente de temas que a los chilenos les importan. O sea, va a encauzar el debate legislativo a el tema de la sala universal, la defensoría de la víctima, la policía fronteriza, las multas a los parlamentarios que presentan cosas inconstitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, pensiones, Guillermo. Ya, y respecto, esa es la otra parte de la pregunta. Entonces, vamos a encauzar el debate legislativo hacia algo que las personas van a valorar y no vamos a seguir hablando de tonteras, porque muchas veces en el Congreso, hay que decirlo, legislamos sobre cosas que no son urgentes ni importantes. Sobre el tema de los acuerdos, hay cosas de la Constitución que se propone que entran en vigencia inmediatamente. Una de ellas es la facultad que tiene el presidente de la República de forzar al Congreso a votar y a despachar proyectos hasta 13 en el año. Entonces, si el presidente Boric considera que el acuerdo de pensiones es urgente, fuerza la votación. El problema es que hemos tenido hasta ahora es que, por ejemplo, el presidente Piñera logró sacar su reforma de pensiones de la Cámara, llegó al Senado, le puso, creo que fueron 27 urgencias, no se respetaron, nunca se votó, porque para la izquierda era impopular votar en contra de la reforma de las pensiones y por lo tanto lo dilataron. Eso ya no se va a poder hacer más. El presidente va a tener esa herramienta y esa herramienta la va a tener no el próximo presidente, la va a tener el presidente Boric. Por lo tanto, tú dices, ¿cómo va a quedar el gobierno para llegar a acuerdos con más herramientas? Porque esta Constitución, las Constituciones no solucionan todos los problemas, son una caja de herramientas. Y esta Constitución entrega herramientas que permiten zanjar discusiones largamente postergadas. Sobre el sistema político. Sí, suponiendo que gana el en contra. La verdad que yo creo que el sistema político requiere una modificación y es de las cosas que tenemos que ponernos de acuerdo en el Congreso. Yo quiero manifestar que nosotros queremos empujar un cambio en esa línea, incluso lo que tiene que ver con los umbrales, que alguien podría decir, pero ustedes están poniendo una vara difícil. Pero yo creo que es necesario que tengamos partidos que formen coaliciones y que estén obligados a formar coaliciones, o bien partidos más grandes, de manera tal de facilitar los acuerdos. Yo me alegro que Guillermo recoja esto, que es necesaria una temporada de acuerdos. Eso, y ahí tengo una diferencia con él, se logra votando en contra, porque el a favor es votar por una constitución que nos divide, una constitución que fue hecha sin acuerdo. Entonces, si votamos en contra, podemos ponernos de acuerdo en estos cambios y ponernos de acuerdo en las otras materias de seguridad. Esta sí me la contesta porque dejo constancia que no me contestó la otra, Alberto Undurraga, y era para no me la contestó porque era antes decir que se podía aprobar para reformar y ahora no, era solo para hacer el punto que creo que los dos sectores políticos han cambiado de posturas en temas en los que antes planteaban otra cosa. Voy a hacer pero de Kiko, tampoco súper breve. Respondió el plazo. Ya, tampoco respondió el plazo, Kiko. Ya, pero sí una cosa muy breve a los dos, sí o no. Si gana el en contra, ¿estarían dispuestos a poner en el Parlamento, como ha planteado el senador Buenchumilla, el proyecto de los expertos, donde hubo consenso desde el representante, había un representante republicano, hay que decirlo eso sí, hasta el Partido Comunista? ¿Estarían dispuestos, si es que gana el en contra, a plebiscitar o reformar lo mismo que plantean los expertos en el Congreso, sí o no? Alberto, breve porque nos queda poco tiempo. Yo creo que lo fundamental que plantea el senador Buenchumilla es que plantea que se cierre el proceso. Ya, pero yo te pregunto otra cosa, ¿estarían dispuestos a eso, sí o no? Si es que tiene acuerdo con todos los demás, lo ponemos arriba de la mesa, pero si no tiene acuerdo no tiene sentido hacer esa conversación. Si es que hay acuerdo, no, pero Alberto, es que nos queda súper poco tiempo. Si es que hay acuerdo con Chile Vamos y tal vez incluso republicanos, ¿estarían dispuestos a debatir en el Congreso y a aprobar lo aprobado por los expertos, sí o no? Si es que hay acuerdo de todas maneras, pero creo que es mucho más importante construir un acuerdo más pequeño, porque yo creo que en esto ya ha dicho buena parte de la derecha que no hay acuerdo. Si es que ganara el rechazo. Te contesto derechamente. Sí, pero no se va a aprobar. ¿Por qué? Porque van a desaparecer 16 partidos políticos. Tú le vas a pedir a los diputados de esos 16 partidos políticos, los que sospecho que está la democracia cristiana, que voten a favor de eso. Y es como un suicidio. Ya. Sí, ¿cuál es la lógica de legitimidad de una convención constitucional, le llámale como quiera? Justamente evitar que en el sistema político sean los parlamentarios los que decían porque si hubiera acuerdo y si ganara el rechazo y hubiera acuerdo, ustedes estarían dispuestos a aprobar. Pero no se va a aprobar porque los parlamentarios no van a suicidarse. Menos escaños para los parlamentarios, multas para los parlamentarios, más exigencia para los parlamentarios, menos partidos políticos. Es imposible que se apruebe en el Congreso. Seamos realistas. Y se ocuparan, Guillermo, una alternativa como se hace en otros países para justamente soslayar esta dificultad de los incumbentes, que es presentarlo para que su inicio
se difieran 2 o 3 periodos, que no sería lo ideal, pero a esta altura es la única manera de resolver el problema de los incumbentes y el conflicto de interés en caso de que no se apruebe el texto constitucional. Yo insisto, yo creo que no hace mucha diferencia si un avión se está cayendo que se estrelle en 5 minutos más o en 20 minutos más. Para ellos sigue significando la desaparición de su partido político. Y las aspiraciones normalmente de los políticos son de largo plazo. Pues. Aquí los políticos todos quieren ser senadores o presidentes, no se imaginan yéndose para la casa en 2 años. Entonces, encuentro notable que haya este énfasis Porque en si los la pura conflictos de interés. Pero Es decir, pero tú ¿qué revisas cualquier cosa del gobierno para atrás y te vas a encontrar con que todos miraban para el otro lado cuando los conflictos de interés estaban estallando por todos lados. Pero bueno, en algún momento dado, ojalá que se corrija. Lo que plantea él son 2 cosas. Primero dice que estaría de acuerdo, lo que yo valoro, porque ha hecho 2 cosas. Estaría de acuerdo una temporada de acuerdo en general sobre los temas que le importan a la ciudadanía y estaría de acuerdo también en ese texto. El que no lo dijo fuiste tú. Pero y lo segundo que está suponiendo intención a los demás. La verdad que si es que hay acuerdo en ese texto, nosotros más tarde. Pucha, que nos quedaron Muchas temas gracias, Guillermo. gracias. Muchas gracias, Alberto. Volvemos en un ratito aquí en Tolerancia Cero. Synersis es tecnología informática y digital de clase mundial para tu empresa. Vendemos, integramos, desarrollamos con los mejores precios del mercado. Financiamiento a 36 meses para hardware, software y servicios TI. Con 25 años en el mercado como integrador tecnológico, entregamos valor a los segmentos de servicios, educación, minería, salud, gobierno, producción e industria. Consultas en www.synersis.cl. Llama al 22 71 3000 o escríbenos a info@synersis.cl. Este 17 de diciembre saldremos a marcar una opción. Ambas son legítimas. Lo importante es que participes. Porque no hay diferencias cuando se trata de plasmar en el voto lo que piensas. Cada persona es un voto y cada voto importa. Este 17 de diciembre es importante que salgamos a votar si estás a favor o si estás en contra de la propuesta del Consejo Constitucional, porque Chile vota informado. Conoce más de este proceso electoral en chilevotainformado.cl. Gobierno de Chile. Mundo de Empresas te trae la hiperfibra. Wi-Fi Plus gestionado junto a un monitoreo activo de la red para más seguridad y un respaldo móvil de IPs fijas. Hazte tu empresa una hiperempresa. Conversemos en el 600 9100 200 o en hiperfibra.cl. Mundo de Empresas, tu negocio en manos expertas. Participa del evento oficial que reúne a las marcas, empresas y profesionales de la refrigeración y climatización en Chile. Inscríbete como expositor en la Expo Frío Calor del 7 al 9 de mayo de 2024 en Centro Parque. Organiza Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización. Produce Palafito Producciones. Auspician Portan y Sodeca. Bienvenida. Le ofrezco brócoli a la crema de entrada. Ay no, me inflama muchísimo y me causan gases. ¿Quiche de espinaca o Dolor abdominal. de coliflor? Diarrea. ¿De tocino? Cólicos. Yo sentía lo mismo, eran trastornos gastrointestinales. Es más común de lo que crees. El doctor me recomendó QG5. QG5, un medicamento de origen natural que alivia los 5 síntomas de los trastornos gastrointestinales: inflamación, dolor, cólicos, diarrea y gases. QG5 alivia los 5 síntomas de los trastornos gastrointestinales. Los pedidos los haces en la P. Pide promos exclusivas con 40% de descuento todos los días. De pizza, de pollo picante, de porción de chaufán, de ¡Papá! De Pablo llegó. Te pido sin pensar porque hay promos exclusivas con 40% de descuento. Solo por pedidos ya. There's something wrong with the TV. It's all messed up. I don't know what that means. Or what could it mean? It could be over in a couple of hours. You know something. I'm sure this will turn out to be a big nothing. Stay here till we know more. How much more do we need to know? Haven't you been picking up on what's going on out there? No one is in control.
piernas pesadas? En verano necesitan descansar el doble. Goicoechea Doble Mentol te da la doble sensación de frescura y descanso. Su fórmula con doble mentol, centella asiática y castaño de Indias alivia la sensación de pesadez. Aplica con un suave masaje y deja que sus ingredientes hagan sentir tus piernas el doble de livianas, mejorando su apariencia incluso en zonas con varices y arañitas. Goicoechea Doble Mentol, del especialista en piernas. CNN Tiempo es presentado por Duoc UC Online. Estudia donde y cuando quieras. Cuando el calor, el desgaste físico y la fiesta se sienten profundamente, hay alguien que se preocupa por ti. Buenos días, ingeniero. Salud. En Suerox, cuando decimos salud, es en serio. 8 iones, sin azúcar, libre de sellos. Suerox, hidratación saludable que se siente. Ya escogiste a tus cracks. Ahora te toca verlos triunfar. Este lunes 11 de diciembre, desde las 19 horas, disfruta la gala Crackisi, la premiación oficial del fútbol chileno. TNT Sports, pasión sin límites. Cuando tienes diabetes, tienes la piel extremadamente seca y agrietada. Quienes padecen de diabetes, ¿qué opinan? ¿Mito o verdad? Verdad. Verdad. Mito. Solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel. Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel, aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación, haciendo más fácil tu rutina diaria. La única recomendada por la Asociación de Diabéticos de Chile, Goicoechea Diabetex. Estás viendo Tolerancia Cero, presentado por Mundo Empresas, tu empresa en manos expertas. Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y ya está nuestro siguiente entrevistado, alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Viste que invitamos a 2 personas que son de derecha hoy día? Tú dices que eso es algo inexplicable. No, porque así para todas esas personas que dicen, oye, qué sé yo, que de repente hay estos programas donde están cargadas las... ¿Ah? ¿Quién me decís? No, yo nunca he emitido esa opinión. Siempre creo que es sano que haya un debate diverso. Alcalde, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Algunas obviedades, tenemos una emergencia en materia de seguridad. Una segunda obviedad, el gobierno dice que está haciendo todo lo necesario. Tercera obviedad, la oposición dice que no. Y los alcaldes entre medio juegan una cierta relación de pivote. Ya discutimos en nuestro programa si usted podía o no podía ser candidato presidencial. Para efecto de esta pregunta exactamente lo mismo. Pero Alcayo, si usted tuviera el poder de decisión, ¿cuáles son las 3 cosas que haría, las primeras 3 cosas que haría como gobierno para empezar a resolver o mitigar el problema de la seguridad ciudadana? 3. A ver, primero presentaría un proyecto de ley, porque usted sabe que en un sistema presidencial el presidente fija la agenda de discusión en el Congreso con máxima urgencia para terminar con la discrecionalidad de los tribunales garantistas, que hoy día lamentablemente continúan con la puerta giratoria, ¿ya? Y eso es algo que sí se puede abordar, por ejemplo, eliminando la consideración de ciertos atenuantes o, por ejemplo, obligando a que se tenga que brindar prisión preventiva frente a ciertos delitos. Okay. Por ejemplo, ingreso en lugar habitado, inmigrantes indocumentados que se vinculan con bandas criminales. Yo creo que lo que hay que hacer de verdad es de una vez por todas ponerle una traba a esta puerta giratoria que hoy día hace, por ejemplo, que en Puente Alto, en la última reunión con los comisarios nos reportaron que una de las comisarías, el 100% de los detenidos, el 100%, eran personas con antecedentes. Es decir, decimos que Carabineros está saturado, que no da abasto, pero les hacemos detener a las mismas personas una y otra vez porque el sistema no los condena adecuadamente. Segundo, voy para allá. Segundo, las cárceles. Tenemos tecnología para colocar inhibidores de señal en las cárceles. Es evidente que si hay reportes de que el crimen organizado está funcionando desde las cárceles, tenemos que terminar drásticamente con esa posibilidad. Entonces, a mí me parece insólito que tanto la Dirección de Gendarmería como el Ministerio de Justicia, de quien depende las cárceles, ¿ya?, se demoren tanto en aplicar una medida que con la tecnología que existe sería tremendamente efectiva.
Ok. ¿Ya? Tercero, los municipios coadyuvan en, obviamente, trabajos de seguridad. Hay una ley que sigue durmiendo en el Congreso, que no sale para brindarle más atribuciones a los municipios. Y no digo que los municipios tengan que tener policías municipales, pero no puede ser que todavía ni siquiera exista la función de guardia municipal. Seguimos con inspectores que tienen otras funciones, adaptándolos para que hagan patrullaje, etcétera. Y de verdad que esto así no va a funcionar. En ese punto quiero preguntarle por qué... Y si quieren le agrego la cuarta. No, es que en ese punto, en el 3, quiero agregarle porque policías municipales existen en muchos países. En Europa, en muchos países, en América Latina, en muchos países. La pregunta es ¿por qué no pueden haber policías municipales? Mira, creo que es un debate que lamentablemente hoy día en Chile, en las condiciones que hay, es imposible llevarlo de manera adecuada, ¿ya? Y además también es evidente que lo que tenemos que hacer es tratar de fortalecer a las policías en el desarrollo de sus labores. Y los municipios están muy circunscritos en labores más de prevención. Y por lo tanto también hay que tener cuidado de cambiarle el sentido a la labor municipal. Porque, por ejemplo, el municipio hoy día, en general en nuestro país, es capaz de penetrar en zonas donde muchas veces la policía lo hacen con dificultad. Entonces, si usted al Estado, a una rama del Estado, que tiene que llegar a lugares complejos, ¿ya? Y lo logra hacer superando, ¿no es cierto?, ciertas barreras, producto de que va a preocuparse de lo social, que va a preocuparse de las necesidades de las personas y lo va a transformar en una nueva policía, lo que va a tener es más un Estado policial. Y yo no creo en que el Estado policial tampoco sea la solución, ¿me entiendes? Ya, está claro, pero de hecho hay muchos países que no son estados policiales, Italia, España, Argentina, Brasil, que tienen policías municipales. Y en eso le quiero preguntar, porque si en las comunas que tienen inspectores y que son, entre comillas, policía municipal, no lo son, Las Condes, Vitacura, etcétera, si uno hace el ejercicio de llamar al 133, puede llamar media hora y no le van a contestar. Si uno llama al número que tiene la municipalidad, llegan inmediatamente. Entonces lo que quiero preguntarle es, ¿hay una reacción de los municipios cuando tienen atribuciones mucho más rápidas, cuando tienen el dinero? Y entonces en comunas populares como Puente Alto, eso no lo pueden hacer, digamos. Mire, lo que pasa es que igual hay un poco de prejuicio cuando usted dice cuando tienen el dinero, porque por ejemplo nosotros en Puente Alto, este año, sin ir más lejos, le entregamos 6 radiopatrullas a Carabineros, le estamos entregando esta semana 3 drones, 3 retenes móviles y le estamos entregando motos de seguridad, le entregamos 20 botiquines tácticos a la PDI y estamos instalando, escuche bien, 2.000 cámaras de seguridad en la comuna en este momento para ser monitoreadas desde los celulares por los vecinos, colaborando con el 1487, que es el teléfono municipal, 24 horas, financiamiento netamente municipal. ¿Por qué se lo digo? Porque también cuando los municipios funcionan de manera ordenada, de manera responsable, pueden generar ciertas inversiones. Entonces, desestigmaticemos un poco, porque habemos comunas, ¿ya? Habemos municipios que hemos instalado sistemas de soporte y de apoyo. No le estoy preguntando, no lo estoy estigmatizando, le estoy diciendo, ustedes tienen una capacidad de reacción más rápida que Carabineros. Sí, lo que pasa es que solo la precisión de que no son solamente 4 comunas del sector oriente las que hoy día tienen sistemas municipales de seguridad. Lo que yo creo es que esos sistemas municipales de seguridad necesitan el blindaje legal para que puedan actuar esos funcionarios y no se vean expuestos también a agresiones como están siendo hoy día. De hecho, tengo funcionarios con medidas precautorias porque lamentablemente hay gente que los agrede, que los amenazan a su familia. Eso está pasando hoy día. ¿Alcalde? Tengo 2 funcionarios con medidas de protección. 2 cosas. Lo primero, ¿cómo tomó usted esta idea del alcalde Carter, también del alcalde de La Reina, de decretar un estado de emergencia comunal por inseguridad, que luego, en entrevista con CNN Chile, el Contralor dijo no tiene ningún marco legal y no es asimilable a otras ocasiones? ¿Usted comparte que no hay marco legal que los ampare para decretar ese estado de emergencia comunal o no? Y políticamente, ¿qué piensa eso? Sí. Pues son 2 cosas. Ya siendo un tema de que ha generado tanta controversia esta semana, me traje el resumen. Mire, el Contralor en su dictamen del 24 de octubre del 23, ya el W011-294, reconoce las competencias municipales para colaborar en materias de seguridad pública. Me disculpa, yo tengo ese mismo decreto, lo tengo acá también, y se refiere a los casos de emergencias decretadas por otros temas, no por emergencias de seguridad, son emergencias decretadas en otros entornos legales que tienen que ver con las catástrofes o las emergencias sanitarias. Perfecto, pero no es asimilable porque no hay un marco que les permita decretar este estado de emergencia. Si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos abrir completo el documento y irlo desglosando, pero lo que está claro es que en una parte el Contralor dice que sí tienen competencias los municipios para colaborar en materias de seguridad pública, y entiendo que
que alguien puede considerar que eso tiene que ver más bien con materias de seguridad pública, coadyuvando, por ejemplo, frente a una catástrofe, etcétera. Pero también entiendo a los alcaldes que ven un sistema que hoy día es tremendamente garantista, porque yo creo que estamos frente a un problema sistémico. Quiero ser claro, yo critico al gobierno porque sí creo que hay responsabilidades de ellos, pero también creo que tenemos un problema de base con un sistema garantista que lamentablemente ha sembrado una impunidad enorme en nuestro país. Y frente a ello, también es razonable que haya alcaldes que tratan de tensionar la norma para colaborar con sus vecinos, porque también la gente le exige a los alcaldes hoy día, muchas veces, justamente que desarrollen acciones para enfrentar la delincuencia, no siendo los municipios, y creo que eso es algo bueno del debate de esta semana, que ha quedado claro, porque desde el mismo presidente de la República, para abajo, ministra del Interior, subsecretario del Interior, han dicho los que tienen por ley que desarrollar las acciones para combatir la delincuencia es el gobierno, ¿ya? Por lo tanto, también creo que se ha dado un paso positivo para que la gente tenga claro cuál es el límite de los municipios. Sin embargo, ¿ya?, estando de acuerdo con que los alcaldes implementen medidas, yo ahí zanjo una diferencia con ellos, y es que creo que civiles que no tienen preparación, ¿ya?, en este tema no debieran hacer patrullajes, porque eso los puede lamentablemente someter al riesgo incluso de ser agredidos con armas de fuego, y que algo que estamos buscando para solucionar un problema se transforme en el problema. Entonces, ¿está de acuerdo o no, raya para la suma, con que decreten emergencia comunal, a pesar de que se les ha dicho desde la Contraloría, que también tiene que zanjarlo, que no hay marco legal, de acuerdo a lo que piensa el Contralor? Estoy de acuerdo siempre que lo hagan dentro del marco. Pero es que dicen que no está el marco. Yo creo que existe el marco. De hecho, la Ley Orgánica Constitucional sí menciona el tema de seguridad como un ámbito donde el municipio, para su desarrollo, para el desarrollo de la comuna, puede intervenir, pero también aquí quiero ser claro, que el decreto de emergencia lo que hace habitualmente es habilitar a los municipios, por ejemplo, para la compra rápida de implementos de seguridad. Nosotros planificamos compras, le entregamos a principio de año las 6 radiopatrullas a Carabineros. Le vamos a entregar esta semana en un proceso de compra, licitación pública, etcétera, que nos permitió comprar los retenes móviles, los drones y las motos. Entonces, nosotros desarrollamos un camino distinto, pero no voy a criticar a alcaldes que, producto de situaciones de violencia en sus comunas, lo que han hecho es levantar la voz y tratar de dirigir el municipio a colaborar con las policías y el gobierno. Déjeme hacerle una pregunta que quizás puede ser medio ingenua, si se quiere, pero ¿qué tanto un alcalde debe saber exactamente dónde están los delincuentes de su comuna? Mira, a ver, nosotros manejamos permanentemente... Déjame matizar esa cosa. La pregunto por lo siguiente: yo puedo entender cuando tú no sabes dónde están, o no sabes dónde se esconde el que vende, qué sé yo, droga, o por ejemplo, o el que roba. Pero yo he conversado y entrevisto montones de alcaldes, tú has venido montones de veces, y una de las cosas que los alcaldes se jactan, y con razón, es de conocer su comuna, y de conocer incluso no solamente lo extraordinario, sino que además todos los bolsones de cosas que son imposibles. ¿Qué tanto se sabe dónde están los delincuentes? Y que tanto se sabe, ¿cuál es el paso que hay que hacer para solucionar por lo menos ese problema desde el punto de vista de yo te conozco, por lo tanto, ojo? Ya, mire, ahí Fernando, hay una cuarta medida que Francisco hizo su pregunta, pero hay una cuarta medida que yo creo también que se debiera aportar en el debate, y que tiene que ver con el desarrollo de un buen sistema de inteligencia. Hoy día hay una ley, ya también en el Congreso, esperando, que es la ley de la ANI. ¿Ya? Hoy día la ANI se ha transformado más en una oficina administrativa. Y yo creo que el tipo de delito que estamos enfrentando, incluso con redes internacionales, y también con los sistemas que hay hoy día de desarrollo de la información, inteligencia artificial, etcétera, una buena ANI puede ayudar mucho, ¿ya?, en la persecución del delito. Entonces también creo que hay una medida. Pero creo, y no es por generar desazón en la gente en la casa, hoy el problema no tiene que ver con que no sepas dónde están los delincuentes. Incluso sabes, por ejemplo, que en la cárcel tienes hasta gente condenada y no le inhiben la señal de los celulares. Por tanto, ahí hay una medida de perogrullo que me parece increíble que no se aplique. Por tanto, a mí me parece que tenemos un serio problema, lamentablemente, con la voluntad política para implementar medidas, ¿ya? Por ejemplo, si se sabe dónde viven los delincuentes, se sabe en los autos que se están moviendo, etcétera, se debieran de estar organizando redadas permanentemente. Tal vez, ¿ya?,
si se va a criticar tanto la posibilidad, por ejemplo, de aplicar la ley para que los militares puedan intervenir en zonas críticas, entonces lo que habría que hacer es desarrollar una policía de élite, ¿no es cierto?, dentro de Carabineros, una unidad de élite que permita ir como un verdadero abrelata a buscar a esos delincuentes donde se sabe que están. Porque me vas a decir tú que en un país donde se roban los miles de celulares que se roban y que se acaba de ver en la televisión donde se venden, ¿ya? ¿Tú no vas a saber dónde tienes que ir a capturar a esos delincuentes? Me vas a decir que en un país donde se roba la cantidad de autos que se están robando, porque son decenas de miles de autos que se roban. ¿Cómo nadie va a saber un aparato de esa envergadura dónde va a parar? Es evidente que lo que tenemos es un problema también de voluntad política. ¿Alcalde? ¿Y qué hace el que lo sabe? El alcalde que sepa. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus movimientos? Los alcaldes lo que hacemos permanentemente es, en los stop, que son las reuniones mensuales con la Fiscalía, la Delegación Presidencial y las comisarías, proveer información también a través de otros mecanismos. Cada 6 meses tenemos reunión con la Fiscalía, que aprovecho también de hacer un paréntesis y felicitar el trabajo que se hace desde la Fiscalía Sur el fiscal Barro, ¿ya? Entonces, porque nos ha permitido compartir información, pero tú compartes la información y son otras las instituciones que tienen que hacer la persecución criminal. ¿Alcalde? Y por eso digo que me preocupa mucho el sistema garantista. Aquí de verdad muchos saben, y son secretos a voces, dónde pasan las cosas. Acabo de entrar aquí al canal y escuché los fuegos artificiales aquí al lado del Centro de Justicia, en la cárcel. Sí, ¿y vio cómo se tiran las pelotas de droga también para pero la cárcel? Lo vi, oye, pero aquí en las narices de un medio de comunicación y al lado donde está Gendarmería, un lugar que está súper resguardado de la policía. Imagínate que le queda a alguien que viene a una población. Alcalde, partidario o no, y también me gustaría saber en base a qué datos, a qué información de que se decrete un estado de excepción constitucional de emergencia en la región metropolitana. Mira, lo que le planteamos nosotros al subsecretario Monsalve, que aprovecho también de agradecer, porque a mí me cargan estas cuestiones de que solamente la gente se pone en una trinchera a criticar, a destruir y todo. Oye, tuvimos una reunión, yo salí desilusionado de la reunión, sin embargo el subsecretario estuvo muy abierto, nos dio, no sé si fueron 2 horas o más, ¿ya?, en las que estuvimos conversando, debatiendo, le hicimos ver nuestros puntos, claramente también con los alcaldes, de manera muy asertiva, en que a nosotros no nos parece que no se avance más y que simplemente sigamos administrando más de lo mismo, ¿ya? Yo aquí tengo un listado de todos los planes de prevención que ha habido, ¿ya?, de los distintos gobiernos, y lamentablemente hoy día tenemos que pasar de la prevención a la persecución. Hoy día Pablo Escobar está llegando antes a las poblaciones que el Estado. Ya, y eso es lo que hay que terminar de una vez por todas. La pregunta es súper concreta, porque tenemos una experiencia en el 2020, o sea, ¿qué pasó el 2019, perdón, cuando hubo estado de excepción en la región metropolitana en el contexto de la pandemia? Entonces, con los datos de lo que pasó, la única experiencia que tenemos cercana, digo, en el tiempo de un estado de excepción en la región metropolitana, ¿a favor o en contra? Mire, no, lo que pasa es que en la reunión lo que le planteamos al subsecretario fue, queremos que analicen objetivamente, ¿ya?, con los especialistas tanto de Carabineros, la PDI, ¿ya?, y militares también, obviamente, la posibilidad de que se pudiera, en caso que en lo objetivo, ¿ya?, se dieran cuenta que esa es la medida. Sin embargo, ¿No también le dijimos claramente, que lo que más buscábamos los alcaldes era que no fuera por un prejuicio ideológico que dejaran de hacerlo, o por ejemplo, por un interés particular en una semana antes del plebiscito. Ya, pero usted sabe, por ejemplo, ¿qué pasó durante el 2019 con los homicidios durante el estado de excepción? Sí. ¿Qué pasó? No analicemos las cosas. Pero expliquemos que crecieron un 30%. Ahora, yo no sé si es asimilable porque es un contexto de pandemia, entonces tampoco sé si es asimilable o no. Claro, y además convengamos que la función de los militares crecieron. Sí, pero convengamos que la función de los militares en la época de la pandemia era, y la gente lo sabe en la casa, era controlar que la gente cumpliera las medidas de cuarentena. Tampoco sabemos, o no sé si el gobierno se los dijo o no. No se dedicaron a hacer un trabajo de apoyo para la persecución criminal. Pero tampoco sé si hay militares, por ejemplo, para un estado de excepción. No sé si lo conversaron con él, porque están en la Araucanía. ¿Hay militares disponibles para un estado de excepción en la región metropolitana? ¿Qué le dijeron? Mire, es que usted plantea un tema sumamente importante, porque efectivamente también hay personas que han dicho que los militares se han manifestado en contra. Aquí lo que hay que ser muy claros es, estamos en un Estado de Derecho, una democracia, y es el poder civil el que define cuáles son
las acciones que deben seguir adelante los militares. Qué bueno que lo aclare, porque usted dijo anteriormente de que usted era partidario de que los militares y los carabineros decidieran poco menos si el estado de excepción era factible. Y me parece bueno el punto. Participaran de una coordinación y se analizaran datos objetivos para tomar la mejor decisión, porque claramente son más especialistas que los civiles. No son ellos quienes toman la decisión. Yo quiero preguntarle a propósito de eso, porque es indefectible de que la discusión se vaya a lo político, ¿cierto? Y acá tenemos dos tesis. La tesis de la vocera, que dice que nos entregaron el país patas para arriba en materia de delincuencia, cito textual a lo que dijo, y lo que dice, digamos, el piñerismo, la gente de la oposición, que dice votaron en contra de todas las medidas que el gobierno propuso para combatir la delincuencia. ¿A quién creerle? ¿Dónde está la verdad en eso? Sí. Mire, le voy a decir a la gente en la casa algo que, perdonen, pero no le crean a nadie. ¿Chuta ni a usted? Escúcheme, créale a los datos, créale a las cosas objetivas. ¿Cuáles son los datos? Dice, votación en general, ley Naín, ley Juan Barrio, ley de renuncia expresa a la violencia de los partidos políticos, ¿ya? Protección de infraestructura crítica, ley antiportonazos, todas. Cuando era diputado el presidente votó en contra. ¿En cuáles se abstuvo? En la de persecución contra los narcotraficantes, ¿ya? En la sanción de la delincuencia organizada. Entonces, cuando usted me dice a mí, mire que yo fui crítico del presidente Piñera, ¿ya? Porque acuérdese que yo me enfrenté con la subsecretaria de Prevención del Delito cuando fue por una cartera a Manquehue y no fue a Puente Alto por el quíntuple homicidio. O sea, yo defendí a la gente. Y también se lo puedo decir ahora, que sigo defendiendo a la gente. Entonces, lo que está claro para mí es que tenemos un problema en que el gobierno se ha visto enfrentado a una crisis que es la más grande, ¿ya?, de inseguridad en la historia del país, reconocido por todos. El subsecretario Monsalve incluso nos reconoció que desde el 2022 viene una crisis gigante. Entonces, es evidente que no es que le dejaron patas para arriba. Colaboraron harto en que las cosas estuvieran patas para arriba. Lo que necesitamos hoy día es que reviertan todos los errores cometidos, ¿ya?, y que se abran a lo que estamos hablando. Yo creo que es crucial terminar con la puerta giratoria. Si Carabineros te está diciendo que el último mes el 100% de las personas detenidas en esa comisaría tenían antecedentes y habían sido detenidos previamente por delitos en esa zona, es evidente que no puede ser que tengas personas 100 veces detenidas. El sistema está fracasando. Germán. Y si esto lo cruzo, por ejemplo, solamente para cruzarlo, me preocupó mucho lo que dijo el exministro Isidro Solís. Para contextualizar, él dijo, a raíz del caso Hermosilla, estas son prácticas de la vieja escuela. Esto de la corrupción, ¿ya?, un ministro de Justicia, ¿ya?, que antes no había denunciado la situación, pero ¿qué es lo que me preocupa a mí? ¿Esas prácticas acaso estarán circunscritas solamente al Servicio de Impuestos Internos o son prácticas que contagiaron a todo el sistema de justicia? Entonces, mi miedo, ¿ya?, es que no estemos viendo pasar la crisis más grande, ¿ya?, en cuanto a la persecución contra la delincuencia, porque también tengamos tribunales que puedan estar extorsionados. Difícil que avance el crimen organizado, dicen, sin que avance la corrupción. Puede perfectamente avanzar. Y miremos lo que pasó en Arica. Un juez diciendo de que develaran el dato de testigos que habían sido protegidos. Eso te demuestra o que tienes un juez que está extorsionado, ¿ya?, o que está involucrado en situaciones que no se condicen con la labor. Sin embargo, muy breve, sin embargo, Germán, usted es parte de una coalición política que, a propósito de lo que usted está diciendo ahora, se ha negado permanentemente y se vuelve a negar a abrir el secreto bancario, que se ha demostrado internacionalmente que es uno de los instrumentos más eficaces para combatir el crimen organizado, justamente donde más le duele. Yo estoy completamente... Mire, hay dos cosas. Cuando usted me dijo, ¿qué haría yo? Mire, le agrego cosas. Primero, test de pelo obligatorio, no solo para la gente en el Congreso, diputados y senadores, sino que para todas las autoridades, alcaldes, concejales, todas las autoridades que tienen algún rango de manejo de recursos o decisiones de a dónde van recursos que pueden tener otras características, de seguridad, etcétera. ¿Ya? Primero, cosa que me parece insólita, que sigamos en una democracia, con que resulta que los lindos pueden ellos mismos decir que no se quieren hacer el examen de pelo para ver si tienen alguna dependencia a las drogas. Perdón, esto tendría que ser una obligación en Chile. Esto tiene que ser. Y dos, por supuesto que las cuentas corrientes abiertas, y las de todos, ¿ya? O sea, ¿quiere asumir el cargo de diputado?
quiere asumir el cargo de alcalde, de senador, de subsecretario, fírmeme primero, abiertas las cuentas corrientes para que se puedan registrar y se puedan estar observando permanentemente. ¿Qué le parece que su sector se haya opuesto y que muchos digan que casi que tambalea la economía? Me molesta y por eso soy díscolo muchas veces de las cosas que en el mismo sector se dicen. Déjeme preguntarle, alcalde, sobre un punto que usted lo tocó recién y que tiene que ver con qué tanto de todo esto que está pasando puede generar la llegada al país de lo que podríamos denominar el tipo que grita más fuerte, el que promete lo peor, el que dice yo les corto la cabeza a todo, yo voy a ser el que me importa un bledo que se pueda o no se pueda. El populismo, dice. Es decir, ha tenido buenos resultados en los países en que se está haciendo. Estados Unidos sacó trampa, sí. Bukele en El Salvador acaba de ganar Milei. Ya, pero y básicamente es el discurso, porque... te pregunto porque es el discurso de la autoridad que tiene recursos y que lo que dice es, mira, yo creo que, y tú no lo dijiste, dentro de las medidas que se podrían tomar, a pesar de que hay gente que lo está señalando, oye, tengamos armas. ¿Cuánto falta para que salga un candidato a alcalde y diga, ¿saben qué? Que se arme la gente para defenderse. Eso pasa en bastantes países. ¿Cuánto crees que falta en Chile para que eso pase? Mira, primero es que lo que está sucediendo con los alcaldes, y de hecho la crítica de esta semana, y al final es impresionante, porque en realidad se comió el debate de si los alcaldes podían o no poner estado de emergencia, cuando en realidad el debate debería ser por qué estamos tan mal con la delincuencia, ¿me entiendes o no? Y de verdad que creo que lamentablemente la ineficiencia, la poca efectividad de las instituciones públicas en cumplir su obligación de garantizarle la seguridad a la gente, están llevando a la gente a la desesperación y que muchas personas de manera individual estén pensando en adquirir un arma, ¿ya? O finalmente tener que defender como sea a su familia. Entonces, eso no es culpa ni de la autoridad del alcalde, ¿ya? O culpa de las personas. Es culpa de que tenemos un Estado que nos encanta poner los derechos, pero no hay nadie que los haga cumplir, ¿ya? Entonces, perdón que te lo diga de esa manera. O sea, aquí lo que estamos enfrentando es una crisis gigante y lamentablemente, si el Estado no es efectivo, va a hacer que las personas terminen pensando que la única posibilidad de garantizar su seguridad sea la autodefensa. Y eso a mí me parece terrible, trágico para la democracia. Alcalde, se nos acabó el tiempo. Son pies de barro para la democracia. Se nos acabó el tiempo, una cosa cortita. El alcalde Carter admira, ha dicho, a Bukele. ¿Usted también lo admira a Bukele? Mire, yo con el caso... A lo mejor están en eso hermanados. No. Mire, esa ironía. Mire, yo solo le voy a contar una cosa. Mire, Mónica. Lo que pasa es que El Salvador, y para mucha gente puede ser desconocido, primero tuvo una historia de una guerra civil muy cruenta, ¿ya? Que probablemente la gente en la casa no sabe, ¿ya? Que enfrentó a los salvadoreños durante muchos años. Sí. Y de ahí se pegaron un salto terrible a las maras, porque las maras nacen en El Salvador y se exportan después. Entonces, estamos hablando de una situación que Chile no ha conocido. Nosotros, si le voy a decir una cosa que puede sonar terrible, creo que no hemos tocado fondo todavía, lamentablemente, ¿ya? Alcalde. Pero veo que la lentitud y la institucionalidad, el poco compromiso que hay para resolver los problemas de seguridad, nos puede llevar todavía a una crisis más profunda. Nos quedan menos 30 segundos, pero no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Usted es parte de una coalición política y especialmente de un partido que ha jugado una función relevante y aspira, yo me imagino, a seguirla cumpliendo. A propósito de la pregunta de los candidatos que le hacía Fernando, usted como militante de Renovación Nacional, ¿a qué hombre o a qué mujer propondría, a usted le gustaría ver, apoyaría para que fuera, por ejemplo, una primaria con Evelyn Matei y con José Antonio Kast? Mira, Jorge, creo que son tan grandes los problemas de nuestro país en este minuto que lo que debería hacer Renovación Nacional y todos los partidos políticos, más que estar pensando en candidaturas presidenciales,
es ver cómo hacen para resolver los problemas, sumarse, plegarse y presionar al gobierno para que de una vez por todas se implementen ciertas acciones y medidas políticas públicas. Se lo pregunto, entonces, yo no tengo ni un nombre. Como usted me lo está diciendo, ¿qué persona, qué hombre o qué mujer lograría tener en Renovación Nacional ese liderazgo para presionar por las cosas que a usted le importan? En este minuto, la verdad es que estoy tan concentrado en mi labor de alcalde, en todas estas cosas que no he pensado. No, porque es una disputa que se viene después. Después del plebiscito, se va a cerrar un año que ha sido un año tremendamente complejo para Chile, y de verdad que pongámonos en el zapato de la gente. La gente está sufriendo, la gente está con miedo, la gente tenemos una incertidumbre económica. Mira, hoy leía la encuesta, pero leía la encuesta del tema de la cesantía. ¿Ya? Yo quería decir la electoral, pero no, porque las cosas, oye, ojo, que una política pública muy importante es que la gente tenga buen empleo. Entonces me dejó muy preocupado, ¿ya?, la forma en que ha venido creciendo la cesantía y además cómo afecta particularmente, por ejemplo, a quienes son mayores de edad, ¿ya? Mayores de 50 años. ¿Nota de 1 a 10 para la ministra del Interior? No, yo creo... De 1 a 7 mejor, que estamos acostumbrados. Sí, pero ¿Nota de 1 a 7 a la ministra del Interior? Déjeme hacer la precisión de que me voy a referir a los temas de seguridad. Yo le pongo una nota roja, ¿ya?, en seguridad. ¿Qué tan roja? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué tan roja? Roja ya es suficientemente malo. Porque también sé que cumple otras labores del Ministerio del Interior. Ustedes saben que en Chile el Ministerio del Interior también tiene no solo seguridad, sino que otros temas. Pero en cuanto a seguridad, yo creo que estamos yendo por un muy mal camino. Y de verdad que si el presidente no se pone en la dura y manda un proyecto de ley para restringir la discrecionalidad de los tribunales garantistas para que no sigan considerando atenuantes y evitando poner prisiones preventivas, vamos a seguir enfrentando una tremenda crisis de seguridad en nuestro país. Muchas gracias, Germán Codina, por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Empezar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma, ¿no?, más directa de entrar en nuestra propia casa. A través de los buenos hábitos. Que me sirvió harto salir como de la rutina, no estar encerrado en 4 paredes. Incluso estar en la casa y no hacer nada lo considero últimamente como tiempo para mí. Junto a grandes expertos comprenderemos el complejo mundo de nuestras emociones. Tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Revisaremos episodios de la vida cotidiana de todos y todas para poder acompañarnos y crear comunidad. Un contenido enfocado 100% en el bienestar humano. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 22 horas. CNN Chile. Vamos más allá. No olvides revisar todo nuestro contenido a través de la plataforma de YouTube, suscribiéndote al canal de CNN Chile y recibiendo notificaciones diariamente con nuestro contenido en tu móvil. En esta nueva temporada de Minería 360, nos encargamos de explorar profundo en las minas de información, encontrando datos e ideas también sobre la industria minera y relación con el desarrollo humano y económico en el mundo. Descubre las sorprendentes innovaciones tecnológicas que están modelando el futuro. Las noticias más relevantes sobre proyectos e inversión en el sector. Nuevas miradas para tener los pies bien puestos en tierra minera. La minería como nunca antes la has visto en Minería 360. Aquí, todos los sábados en CNN Chile. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones.
del grupo de los informados, al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las 8:20 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información, porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día. Empezamos nuestros minutos de confianza, parte Mónica Rico. Ok. Mientras el control preventivo de identidad se respalda diciendo que nada hace, nada teme, cuando se trata de secreto bancario empiezan las quejas que la privacidad frente al Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Llama la atención tanta resistencia ahora a la iniciativa que pretende dar al Servicio de Impuestos Internos acceso expedito a las cuentas en investigaciones de evasión y elusión. Se ha llegado a decir que la economía peligra, más o menos. Bueno, el Contralor Bermúdez, como muchos expertos en CNN, apoyó esta reforma para combatir la corrupción. Cierto que Fiscalía puede hoy pedir a un juez que abra cuentas, pero el proceso es bien engorroso y además los bancos se demoran bastante. Sin ir más allá, la OCDE releva que en estas investigaciones se pueda levantar el secreto bancario de manera expedita como algo clave si es que Chile de veras quiere luchar contra el lavado de activos tan propio además del crimen organizado y disminuir la evasión. Algo se ha avanzado, por ejemplo, desde el 2022 los bancos deben informar al Servicio de Impuestos Internos de aquellos movimientos superiores a 1.500 UF, pero ese pequeño cambio ya generó una tremenda polémica en su momento. Y sobre la Contraloría estamos en pañales. Este órgano clave no puede acceder a las cuentas de ningún servicio público si no es con una orden judicial. Peor en los municipios que tienen autonomía presupuestaria y no solo abren cuentas en Banco Estado. Anda a buscar dónde tienen las cuentas. Tampoco puede escrutar las cuentas de funcionarios públicos. Creo que esto último además debiera discutirse, a lo menos para quienes tienen dedicación exclusiva a la función pública, porque cae de cajón que en sus cuentas solo deberíamos hallar una fuente de ingresos. Autoridades políticas, líderes empresariales, líderes de todo tipo, pongan las leyes y los apoyos donde dicen que están sus prioridades y que las cuentas se abran, porque como muchos de ustedes han dicho respecto a los ciudadanos de a pie,
quien nada hace. Francisco. Voy yo. Bueno, el presidente anunció esta semana el Gabinete del Crecimiento Económico. Juntó a 5 ministros, los mismos ministros que ya vienen actuando hace harto tiempo, y lo empaquetó como el Gabinete del Crecimiento Económico. A mí me parece que, hay que decirlo, al gobierno nunca le importó el crecimiento. Revisando uno el programa del presidente Boric, la palabra crecimiento prácticamente no aparece. Revisando las 2 cuentas que ha tenido el presidente, prácticamente no existe la palabra crecimiento. Antes de que asumiera, hay que recordar lo que dijo De Polo, actual embajador en Brasil, que dijo: le vamos a meter inestabilidad al sistema. El mismo ministro Grau, que era antes el jefe económico de la candidatura de Boric, dijo: bueno, es claro que nuestro programa no es pro crecimiento. El propio presidente, en una entrevista en Las Últimas Noticias, pocas semanas antes de asumir, dijo: bueno, nuestro crecimiento va por la gastronomía, por los eventos, por la cultura, por el turismo, en vez de la minería y la construcción. Bueno, si algo podía andar mal, claramente anduvo mal. Hoy día Chile, junto con Haití y Argentina, son los 3 países que menos van a crecer. Estamos en la duda si vamos a llegar a 0 o no vamos a llegar a 0, y claramente tenemos un problema. Yo celebro que ahora el oficialismo le pierda el miedo a la palabra crecimiento, como le perdió el miedo a la palabra delincuencia, pero hemos perdido 2 años. Y para lograr el crecimiento no se requiere juntar a 5 ministros, que son los mismos ministros que ya están. Se requiere confiar en la iniciativa privada, se quiere destrabar todos los escollos que significa el emprendimiento, significa permitir que en el fondo los espíritus animales, como decía Schumpeter, puedan aparecer, como decía Keynes. Así que ojalá que la palabra crecimiento realmente pasemos de la palabra a los hechos. Jorge. Bueno, vamos, se dice que no son los ciudadanos y son nuestras élites las que están polarizadas. Probablemente hay algo de eso, especialmente cuando uno ve la poca energía ciudadana que tiene la elección del próximo domingo. Entre otras cosas, resulta de que una vez más fracasamos en la posibilidad de tener un amplio acuerdo. Pero los riesgos de la polarización no solamente tienen que ver con la falta de acuerdo, más todavía con el desprestigio, el descrédito de la política, especialmente respecto a ciudadanos que ven una y otra vez frustradas sus esperanzas y sus aspiraciones, y como decía Fernando hace un rato, en la emergencia del populismo. Lo que ocurrió hoy día, lo que se simbolizó hoy día al otro lado de la cordillera, demuestra que las oportunidades de la clase política no son infinitas. Y yo me pregunto qué va a ocurrir después del próximo domingo. ¿Vamos a seguir estirando el elástico hasta que probablemente se rompa, o por el contrario, vamos a entender la importancia que tiene que la política vuelva a recuperar esta capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos? Y la respuesta a esa pregunta es más bien difícil, y yo confieso que estoy algo escéptico. Ok. La información emanada esta mañana del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el SHOA, era rotunda y no tenía matices. Se descarta la posibilidad de un tsunami en las costas de todo el territorio nacional tras sismo en el Océano Pacífico. Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, informó que el movimiento telúrico no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. En el ámbito de la naturaleza es impresionante cómo hemos aprendido a leer los signos de la Tierra para determinar lo que viene a reglón seguido. Un terremoto alrededor de Filipinas y ningún pescador chileno queda sin salir en su embarcación a pescar. Ni la gente abandona la idea de ir a bañarse a la playa, ni los barcos en alta mar cambian sus rutas porque se descartó un riesgo de tsunami. Sin embargo, para leer las señales que rodean los sismos humanos, somos de una ceguera abrumadora. Las huellas de las noticias del futuro cercano están hoy entre nosotros, solo que cuesta verlas por 2 razones. Porque hemos sido educados para esperar que algo pase y después revisemos hacia atrás el origen de la noticia. Y segundo, porque somos seres ideológicos. Necesitamos armarnos de una idea de realidad que nos tranquilice, que genere nuestras rutinas y enfatice en lo que nos acomoda más que en lo que nos puede dañar. Por eso cuesta prever un tsunami social hasta que se presenta sin invitación ni alerta en la puerta del país.
La peor manifestación de esta ausencia de Shoah para leer a los humanos que vivimos en Chile es lo que se conoce como ceguera voluntaria, cuando se prefiere no ver lo que tenemos enfrente porque verlo duele o causa miedo o no hay ideas para resolverlo. Al que le conviene un tsunami nacional, ese no tiene problema, quiere que pase y trabaja para que pase. La dificultad viene con quien no quiere, pero o no quiere ver o no sabe cómo ver. Esta metáfora puede parecer ilusa o una exageración quizá. Ojalá así sea, porque recorrer hacia atrás las huellas de un tsunami humano para encontrar el origen de un desastre siempre termina, siempre, frente a un espejo y una pregunta. ¿Y tú? ¿Qué hiciste para evitar que esto pasara? Oye. Buena pregunta. Oye, yo tenía un tema porque estamos a una semana del plebiscito y claro, no se puede, esta absurda ley de las encuestas que no se pueden decir, pero que circulan y sin embargo circulan con tendencias absolutamente distintas. Y yo creo que eso va a marcar una semana que puede ser muy decisiva. No sé si ese era el mismo tema que estuviera hablando, porque era a propósito de tu minuto, digamos, y del escepticismo de lo que viene. Sí. No, mi tema era un poco distinto porque quería conectar algo de lo que había dicho el alcalde Codina con lo que dijo Mónica en su minuto de confianza. Yo sé que es políticamente poco correcto decir esto, pero este discurso de la mayor represión, de la mayor dureza, el menor garantismo, es muy popular, pero a ratos subyace un principio un poquitito clasista detrás de él. No se lo atribuyo al alcalde Codina. Y es suponer que las sociedades se dividen entre la gente decente y los delincuentes. Y por lo tanto esta mayor dureza, esta mayor fuerza, este menor garantismo siempre se aplica respecto de otros, pero no nunca respecto de nosotros. Y cuando se aplica eventualmente respecto de nosotros, que nos calificamos o nos autopercibimos como parte de la gente decente, ahí es donde nos acordamos de las garantías de las libertades. Quizás el ejemplo más paradigmático de esto, esta señora Leonarda, que es asaltada en la calle y se manifiesta profundamente contrariada por el estado en que está el país y cómo fue ella víctima de la delincuencia. Eso solo 15 minutos antes de proveer un esquema de más de 10 delitos donde llovían los sobornos y sin embargo le parecía absolutamente normal. Es decir, si queremos mano dura para otros y garantismo para nosotros, esa es la razón por la cual, entre otras cosas, no hemos levantado el secreto bancario. Eso que tú estás diciendo me parece vital. ¿Cómo se prueba la buena ley? La buena ley se prueba cuando, si es que el cercano a ti comete un delito, bueno, tú no haces como que estás mirando para otro lado. O no haces como hacerte el que no. En este caso, no es delito, en realidad hay una serie de cláusulas que hacen de que no sea, o buscan lo indecible para defenderlo. Si es que eventualmente, y en eso concuerdo con Pirincho respecto de lo que estaba diciendo el alcalde, si es que tú vas a generar condiciones donde no tienes una mirada, qué sé yo, mayormente agradable sobre el resto de la población, tienes que estar dispuesto a que en tu casa tengan el mismo trato tus personas más queridas cuando eso pase. Sí, mientras eso no suceda, suena bonito, hasta que después vemos que finalmente lo que te castigan Sí, a mí del garantismo hay algo que no me cuadra en las cifras, porque Chile tiene cerca de 60.000 presos y es, creo que, el cuarto país del mundo occidental con más presos per cápita. ¿Sí? Entonces, si fuéramos tan garantistas, hay algo que no cuadra con las cifras de los otros países. Así que, en ese sentido, yo entiendo la desazón del alcalde, de los carabineros, de la comisaría, que toman presos una y otra vez a los mismos, pero hay algo a nivel agregado que no cuadra en las cifras. Pero nos quedan 4 minutos y yo quería preguntarles del plebiscito. Sí, es que yo te quería decir algo, me parece que no es nada popular, pero el problema, creo yo, también está en la calidad de las cárceles que tenemos, la poca segregación, que son de verdad escuelas de delito y sobre todo en que hemos hecho poco por cambiar el sistema de protección infantil y juvenil. Porque si hay alguna esperanza es justamente en ellos
Y hoy día yo creo que nadie estaría tranquilo si su hijo o hija fuera infractor de la ley y le tocara entrar en este sistema. Que alguien me diga que estaría tranquilo, porque nadie estaría tranquilo. Una noche durmiendo en alguno de esos centros, nadie sentiría que aquí se va a reformar, este cabro en verdad va a ser útil. No, y no es popular decir que se invierte en eso, y por eso también yo lo que quería decir del plebiscito es que me gustaría, ojalá, que los del en contra y los de la favor no tonteen a la gente. ¿Qué? No tonteen y no infantilicen a la gente. Creo que de ambos lados se han dicho mentiras en las campañas y se ha ocupado el miedo. Y el miedo es una emoción que yo sé que es potente, que moviliza, pero se ocupa sobre todo con los niños. Es infantilizar al elector. Y espero que no tonteen después yo el creo día que 18. nunca se ha caído más bajo que esta campaña. No sé si la han visto ustedes, pero creo que hemos llegado a niveles que no habíamos visto. Que lo habíamos visto en otros países y todo, pero a mí me parece que ha sido... Mentiras, medias verdades, o sea, de ambas campañas. Sí. Pero yo no sé si hay mucha diferencia con la anterior. Yo recuerdo, a propósito de lo que discutíamos con el diputado Ramírez, que la oposición se quejó amargamente y con razón de que no hubiera una autocrítica en la izquierda, este roteo incluso a los ciudadanos, hablar de fachos pobres, que se habían dejado manipular por las fake news, que tanto ponía sobre la mesa como razón por la cual las personas que estaban detrás de la prueba habían perdido. Sin embargo, están haciendo con un nombre distinto exactamente lo mismo ahora. Claro, y del otro lado también, por eso yo decía que no tonteen a la gente. ¿En qué sentido? En que no, ojalá que el 18 no empecemos a escuchar, si gana el apruebo, no, es que en verdad estaba lleno de noticias falsas, es que en verdad la gente casi que votó apruebo para apoyar al gobierno, o al contrario, si gana el en contra, no, es que la gente no entendió. Entonces votó en contra porque pensaban que era en contra del gobierno. O sea, denle un poquito de crédito a los ciudadanos y que sabrán distinguir las noticias falsas. O sea, que te guste y reconozcas los resultados cuando te son adversos y cuando son favorables, y no terminen que la gente es tonta. Solamente una cosa muy chiquitita. Desgraciadamente, cuando en las democracias del mundo empieza a imperar la victoria de los que gritan más fuerte, de los que proponen más dureza, de los que proponen, se te hace tremendamente difícil aplicar un poco la racionalidad que ustedes están pidiendo, y que encuentro estoy totalmente de acuerdo. Pero hoy día es más fácil mirar al gritón que garabatea y que etiqueta, porque te da la sensación de que ese tiene posibilidades de mejorar las cosas. Porque no me dice cómo están las cosas, las siente. Para eso, entre otras cosas, y con la diversidad, pluralidad y cantidades que existen, entre otros, los medios de comunicación, aunque hay un cierto sector que considera que está o plagados de izquierdistas o plagados de fachos. Sí. Oye, tenemos especial. No, nos vamos, pero no se olviden que el próximo domingo tenemos un Tolerancia Cero especial en día electoral. Sí, todo el panel, los mejores invitados, todo completo. Y vamos a contar todo. Todo, los mejores invitados, el panel, claro, es como la gala de Tolerancia Cero. Así que vamos a estar todos, pero sí de traje de noche, de gala, todo, lentejuela. Uy, ya, no sé si todo. No sé si todo. Te tengo listo el frac. No. Te lo arrendé. Hace mucho tiempo que ya pasamos por eso, jefa. Ya, corbata. Nos vamos. Por lo menos. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos el próximo domingo, donde usted tiene la palabra. Hasta luego.